El cuento de la Caperucita es quizás el más conocido por generaciones y generaciones, y desde nuestra infancia hemos escuchado o leído más de una versión, aparte de algunas interpretaciones psicoanalíticas que suenan convincentes, pero cuyos argumentos suelen ignorar el contexto y circunstancias en que el cuento emerge en la tradición popular. La moraleja del relato reproducido en nuestros días, usualmente entregada por quien lo ha narrado, es una advertencia a niñas y niños de no hablar con extraños. Las consecuencias de ello fueron suavizadas con el paso del tiempo, ya que la trama ha sufrido innumerables modificaciones, siendo la versión de los hermanos Grimm la más popular, precisamente por su final feliz, con la inclusión del leñador, la facultad del lobo de engullir a la abuela con ropa y todo, sin hacerle el menor daño, y por otra la inmunidad de la abuela frente a la falta de oxígeno y el contacto con los jugos gástricos en las entrañas del lobo. La versión de Perrault, publicada en 1697, y que es la primera versión impresa, carece de ese final feliz. Sin embargo, sigue ocultando aspectos perturbadores del cuento popular, seguramente para hacer la narración más familiar a los oídos de la corte francesa de la época. Pero hagámonos algunas preguntas. ¿Por qué murió Figueroa? Sobre el cuento, digo. ¿Es esa la moraleja de esta historia? Y si ese es el caso, ¿por qué? ¿Por qué los niños no deben hablar con extraños? ¿Cuáles extraños? ¿Incluye a la profesora el primer día de clases? ¿A compañeros y compañeras? Y si la moraleja es obedece a tus mayores, ¿por qué? ¿Cuáles mayores? ¿El cura que acaricia las manos más de la cuenta es un mayor al que se debe obedecer? Les contaré la versión recogida en el libro El cuento popular francés, publicado en 1976 por Paul Delarue y Marie-Louise Tenez, que como verán más parece una historia de terror. Había una niñita a la que su madre le dijo que llevara pan y leche a su abuela. Mientras la niña caminaba por el bosque, un lobo se le acercó y le preguntó a dónde se dirigía. A la casa de mi abuela, Le contestó. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El camino de las agujas o el de los alfileres? el camino de las agujas. El lobo tomó el camino de los alfileres y llegó primero a la casa. Mató a la abuela, puso su sangre en una botella y partió su carne en rebanadas sobre un plato. El cabrón es todo un carnicero. Después se vistió con el camisón de la abuela y esperó acostado en la cama. La niña tocó la puerta. Entra, hijita. ¿Cómo estás, abuelita? Te traje pan y leche. Come tú también, hijita. Hay carne y vino en la alacena. La pequeña niña comió así de lo que se le ofrecía. Mientras lo hacía, un gatito dijo. Cochina, has comido la carne y has bebido la sangre de tu abuela. Después el lobo le dijo. Desvístete y métete en la cama conmigo. ¿Dónde pongo mi delantal? Tíralo al fuego. Nunca más lo necesitarás. Cada vez que se quitaba una prenda, el corpiño, la falda, las enaguas y las medias, la niña hacía la misma pregunta y cada vez el lobo le contestaba. Tírala al fuego. Nunca más la necesitarás. Cuando la niña se metió en la cama, preguntó. Abuela, ¿por qué estás tan peluda? Para calentarme mejor, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esos hombros tan grandes? Para poder cargar mejor la leña, hijita. Abuela, ¿por qué tienes esas uñas tan grandes? Para rascarme mejor, hijita. Abuela, ¿y por qué tienes esos dientes tan grandes? Para comerte mejor, hijita. Y el lobo se la comió. No hay que ser experto en símbolos para comprender que el lobo no es eso solamente, y lo que hace con Caperucita tampoco. Esta versión está desprovista de todo adorno, y se expone la historia con la crueldad que el pueblo europeo debió afrontar a diario para sobrevivir. Aquí la madre no entrega ninguna instrucción, la niña simplemente es arrojada al bosque con una orden. Es claro que el bosque representa el peligro, el lugar propicio para que animales astutos como el lobo hagan de las suyas. Pero el lobo no es solo un depredador animal. Prueba de ello es que no se lance de inmediato sobre la niña al verla sola en el bosque, ni se coma a la abuela en lugar de faenarla, sino que la aborda siempre con preguntas. ¿De qué color son mis ojos? Hay que obedecer a los mayores, porque ellos conocen el mundo. Y el mundo en este cuento es un lugar peligroso. ¿Pero por qué? Pues bien, porque en el mundo hay depredadores crueles que pueden, como este lobo, abusar de la inocencia de los niños. Pónganse un segundo en el lugar de una niña que escucha por primera vez este cuento, alrededor de la hoguera, idealmente bajo la protección de su familia, sobreviviendo a los desafíos cotidianos de la pobreza, a la enfermedad y a los caprichos del clero y la nobleza. Repito, el lobo no es solo un animal salvaje, es un psicópata que se regodea en su maldad, haciendo partícipe del crimen a la niña, al engañarla y hacerle comer la carne de su propia abuela, para luego, en una escena de evidente connotación sexual, consumar su crimen. Ahora bien, pensando en la vigencia del cuento en la actualidad, la moraleja no cambia en absoluto. El bosque sigue siendo el lugar peligroso y antítesis de la seguridad del pueblo y el hogar, solo que el trasfondo del abuso se va difuminando, sin desaparecer del todo. El mundo sigue siendo un lugar inseguro para niñas y niños, aunque la advertencia vaya dirigida a las mujeres debido al contexto, evidentemente. Y a propósito de eso, recordemos la moraleja que Perrault añade al final del cuento.
Aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia, y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo del lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña. Los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes, con dulzura, van a la siga de las damiselas hasta las casas y en las callejuelas. Mas bien sabemos que los salameros, entre todos los lobos, son los más fieros. Podemos tomar esto de dos maneras. Decir que el cuento tiene plena vigencia, pues el mundo sigue siendo un lugar inseguro para niñas y adolescentes, y ya que deberán enfrentarlo algún día, es mejor tomar recaudos para evitar el daño. O podemos mirar las cifras de abuso infantil y asumir que muchas veces el lobo está en las instituciones que se suponen confiables y también está dentro del hogar. No sé si este cuento sea una buena instancia de mediación para conversar con menores el tema del abuso infantil, pero sí creo necesaria una lectura de sus versiones más crudas para que comprendamos el desamparo y la intemperie que millones de infancias tuvieron que padecer y padecen todavía hoy. No creo que debamos enseñarles a las niñas que el mundo es un lugar inseguro para ellas, a menos claro que deseemos instalar miedo, inseguridad y dependencia en las menores, lo que sin duda está presente en la ideología de muchos de estos cuentos. Los peligros pueden ser advertidos y la literatura es una poderosa herramienta para promover posturas más activas en niñas, niños y adolescentes, que deben saber qué hacer en caso de que un depredador aparezca en sus vidas, promover la certeza de que no están solas ni solos, en lugar de culparles o achacarles la responsabilidad por no haber obedecido una instrucción, aumentando así la culpa que el abuso trae aparejada. El bosque, sus peligros e incertidumbres son inevitables, entonces no dejemos que unos cuantos lobos impidan que niñas y niños puedan ver los árboles.